Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿Qué tal? doctora. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Sí, es verdad. Disculpen la demora y el cambio de horario, pero sobre los minutos antes de empezar tuve un contratiempo, entonces para no hacerles perder más tiempo, empezamos a esta hora. Nuestra lección de la noche se refiere a la lección 30, a los contratos colectivos de condiciones de trabajo, que forma parte del capítulo que se refiere a las relaciones colectivas. Es de suma importancia esta institución que es exclusiva, es independiente y es una de las características de la autonomía de la disciplina. Los contratos colectivos de condiciones de trabajo es una figura, un instrumento, un documento propio del derecho laboral. El marco legal de esta lección se inicia con el artículo 97 de la Constitución Nacional, que dice de los convenios colectivos. Los sindicatos tienen el derecho a promover acciones colectivas y a concertar convenios sobre las condiciones de trabajo. El Estado favorecerá las soluciones conciliatorias de los conflictos de trabajo y la concertación social. El arbitraje será optativo. Seguidamente vamos al capítulo propiamente del contrato colectivo que tenemos en los artículos 326 y siguientes. ¿Por qué es importante el contrato colectivo de condiciones de trabajo? En primer lugar, porque establece condiciones más favorables, más beneficiosas, más placenteras al trabajador que las que inicialmente establece el Código de Trabajo o la ley orgánica del establecimiento de la institución en el caso que fuese del sector público, porque también son derechos laborales para mejorar esas condiciones que inicialmente nos establece la ley. Y además por el hecho de que estas condiciones, estas cláusulas que integran el contrato colectivo, se aplican sobre el Código de Trabajo. Es decir, que de ahí la suma importancia que tiene el saber negociar y el saber suscribir este documento. El artículo 326 establece como concepto del contrato colectivo de condiciones de trabajo como el acuerdo escrito celebrado relativo a las condiciones de trabajo. Contrato colectivo es todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo. ¿Y qué es lo que queremos decir cuando decimos condiciones de trabajo? El libro segundo del Código de Trabajo que estudiamos desde la lección 22 a la 27 trata de las condiciones del trabajo. Entonces, automáticamente tenemos que reflexionar sobre esos capítulos que se refieren a la jornada de trabajo, descansos legales, salario y la higiene, comodidad y seguridad en el trabajo. Eso entra o eso encuadra dentro de las condiciones del trabajo. Y si yo digo, o si la ley dice, el contrato colectivo es todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo celebrado por un empleador, por una parte, y por la otra, por una o varias organizaciones representativas de trabajadores, o en ausencia de tales organizaciones representativas de trabajadores, por trabajadores debidamente elegidos y autorizados por estos últimos con el objeto de establecer condiciones de trabajo. ¿Qué es lo que yo estoy queriendo decir? Voy a mejorar las condiciones que inicialmente me ofrece mi empresa, mi institución.
Además, contamos dice que es celebrado por un empleador por una parte y por otra parte por organizaciones representativas de trabajadores. ¿Qué yo quiero decir por organizaciones representativas de trabajadores? Por sindicatos. Y en el caso que no exista sindicato, entonces por trabajadores debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, por los trabajadores. Por una parte dice que se puede celebrar con un sindicato y si no hay sindicato, entonces por la coalición. Eso es lo que me enuncia este artículo. Además, dice, relativo a las condiciones de trabajo, con el objeto de establecer condiciones de trabajo. Pero, ¿qué clase de condiciones? Para saber qué clase de condiciones o para cerciorarme que estas condiciones tienen que ser mejoradas, nos vamos al último párrafo del artículo 329. ¿Y qué dice ese artículo? Que no será lícito establecer en los contratos colectivos de condiciones de trabajo derogaciones a las leyes de trabajo y procedimientos de solución de conflictos declarados de orden público, ni incluir cláusulas o disposiciones menos favorables a los trabajadores establecidas por leyes o reglamentos. No obstante, podrán modificarse las condiciones de trabajo vigentes si las partes convienen en cambiar o en sustituir alguna de las cláusulas establecidas en el contrato colectivo por otras, aún de distinta naturaleza, que consagren beneficios en su conjunto, que en su conjunto sean más favorables a los trabajadores. Entonces, yo voy a celebrar y suscribir un contrato colectivo de condiciones de trabajo que a mi trabajador me beneficie. No voy a establecer un convenio para perjudicarme. Eso es lo que está queriendo decir esta expresión. También hay otro aspecto muy importante. El artículo 334 establece que toda empresa que emplee 20 o más trabajadores tienen la obligación de celebrar un contrato colectivo de condiciones de trabajo. Si existe sindicato organizado, pues estas condiciones serán negociadas por el sindicato. Y si no, no importa, por una coalición. ¿Y cómo va a estar integrada la coalición? Por trabajadores debidamente elegidos por los compañeros o colegas trabajadores, quienes van a intervenir en su representación para negociar estas condiciones más beneficiosas. Eso es lo que está queriendo decir con esa expresión. Entonces, cuando en una empresa exista 20 trabajadores o más, la ley establece la obligación que debe celebrar un contrato colectivo. Dice, establece la obligación, así que no hay duda que se tiene que contar con ese documento. Toda empresa, y ahí donde entra toda empresa, se entiende que es una industria, un establecimiento, una institución, etcétera. Todo lugar de trabajo que emplee 20 o más trabajadores, se establece la obligación de celebrar un contrato colectivo de condiciones de trabajo. Y si existe un sindicato bien organizado, se hace a través de este sindicato. Y si no, no importa, se hace a través de la coalición o de los trabajadores que representen a sus compañeros o colegas trabajadores. Bueno, por otra parte, ¿cuál es la acreditación de la personería para negociar el contrato colectivo? El artículo 327 dice que los representantes del sindicato o sindicatos justificarán su personería para celebrar el contrato colectivo. Habíamos visto en la lección 28 y 29 que para que el sindicato esté legalmente constituido, tiene que haber una resolución de la autoridad administrativa del trabajo que lo constituya. Que la inscripción convierta en definitiva y con ese
con ese acto, con ese hecho, con ese documento, es un sindicato legalmente constituido con la personería gremial correspondiente a todos los efectos legales. Si no tienen sindicato, entonces los representantes de trabajadores no sindicalizados mediante la autorización escrita que se les conceda para el efecto. Y el empleador, ¿cómo va a justificar su personería? En el caso que esté sindicalizado también el empleador, por medio del sindicato. Y si no tiene sindicato el empleador, que por lo general no existe sindicato de trabajadores en las empresas minoritarias, donde no existen varios empleadores, entonces por medio de dice la ley, por medio del derecho común. ¿Y cuál es el derecho común en este caso para el trabajador? Su registro patronal. Ese es el documento que le avala a él la garantía y la legalidad para poder suscribir y reconocer el contrato colectivo de sus trabajadores. Forma de celebrar y número de ejemplares. ¿Desde qué momento produce el efecto? Dice el punto 3 de nuestro programa. La forma de celebrar por la propia definición, dice el artículo 326, que es todo acuerdo escrito. Entonces, se repite otra vez en el artículo 328 de que el contrato colectivo se redactará. Si dice que se redactará, es necesariamente por escrito, bajo pena de nulidad en 3 ejemplares. Uno de ellos para la parte empleadora, otro para la parte trabajadora y el tercero para su homologación y registro en el organismo administrativo de trabajo. El contrato colectivo no producirá efecto legal, sino desde el momento en que fuera homologado y registrado por el organismo administrativo de trabajo, a petición de cualquiera de las partes. A partir de ese momento recién el documento obliga legalmente a las partes. Si no existe resolución de la autoridad administrativa, sea del director de trabajo o del viceministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, como es hoy día, es un documento, no es ni un documento, es un mamotreto cualquiera. Solamente es un contrato colectivo de condiciones de trabajo desde el momento que tiene la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social homologando. ¿Y qué es lo que quiere decir esa expresión de homologar y registrar? Homologar quiere decir que va a analizar la autoridad administrativa si esa documentación, esas indicaciones que se establecen en las cláusulas de este contrato colectivo están de acuerdo a la ley, porque saben muy bien que si es contraria a la que la ley dispone, no va a surtir efecto y no corresponde. Eso es de acuerdo a lo que dice el artículo 329, última parte. ¿Y para qué uno hace? ¿Para qué uno negocia? ¿Para qué uno se compromete? ¿O para qué uno solicita una condición de trabajo más beneficiosa? Justamente para mejorar la calidad de vida del trabajador, para darle mayor facilidad en el desenvolvimiento de su trabajo, para considerarlo en su aspecto tuitivo, en su aspecto de dignificación, en el aspecto de la dignidad humana a este trabajador. En otras palabras, para facilitarle su vida, están establecidas estas condiciones de trabajo, condiciones más beneficiosas y mejoradas que las que inicialmente se establece en el Código de Trabajo. Y vamos a los ejemplos para poder entendernos por qué decimos que son condiciones más beneficiosas. El Código de Trabajo establece, por ejemplo, ciertos días con goce de salario por el caso de matrimonio y fallecimiento. Inicialmente dice 3 días con goce de salario. En estos documentos se pueden ampliar, pueden ser 5 días, 8 días, con goce de salario. Por eso es importante, por la relevancia de su consecuencia en beneficiar al trabajador.
Se otorga, por ejemplo, una asignación familiar por cada hijo menor de 17 años, siempre y cuando su salario no supere los 200%. En este documento se puede establecer de que ese 5% se puede extender a los trabajadores hasta que puedan tener el 300% del salario mínimo. Así que puede ir aumentando la franja de beneficiarios con este documento. Pero estas negociaciones van de la mano con la capacidad económica de la empresa o de la institución. Si no dispone de los medios para cubrir o para cumplir, tampoco se puede establecer. ¿Cuál es otro beneficio? Yendo dentro de los días con goce de salario, para ir entendiéndonos mejor. El Código de Trabajo dice que las vacaciones son de acuerdo a la antigüedad y de acuerdo da ciertos plazos, de 12 días, 18 días y de 30 días cuando fuesen 10 años. En este documento se pueden establecer una franja superior. Cuando dice el código 12 días, se puede establecer a 15 días. O cuando dice el código, a partir de los 10 años o más, 30 días hábiles corridos de vacaciones, se puede establecer más días de vacaciones o que solo fuesen días hábiles. Entonces van a ser mayores los días de descanso. También en los contratos colectivos se establecen las ayudas escolares. La ley establece solo el Código de Trabajo. Vamos a hablar bien primero para el sector privado. Y en otras clases vamos a ir extendiendo los ejemplos para el sector público. Pero normalmente tienen derecho a mejores condiciones en el trabajo también los trabajadores del sector público. Estamos viendo los beneficios. ¿Y por qué digo, vamos a ver en otra clase? Porque este es un tema que no podemos agotar en solo 30 minutos. Y como el sector público igualmente es un sector distinto, nos manejamos con un presupuesto rígido, pero eso no quiere decir que vamos a ir a sufrir solamente en el sector público. En el sector privado, para el sector privado, que es nuestro programa y es nuestro código de trabajo, dice también que solamente se da los días con goce de salario. Aparte de eso, se puede dar una ayuda también por matrimonio o por cada hijo, por cada nacimiento. La ley dice solamente conceder por cada nacimiento los días con goce de salario, ya sea de maternidad y de paternidad. Hay empresas que por cada nacimiento también facilita una ayuda económica. Esos hechos o esos beneficios son los que constituyen condiciones de trabajo mejorada y se establecen en este documento. También las cláusulas comunes o normativas y compromisorias. Bueno, el artículo 329 establece en forma teórica dos estructuras principales. En el libro guía también aparece un capítulo anterior a estas cláusulas que dice del preámbulo. Pero nosotros vamos a ver lo que dice estrictamente por hoy esta secuencia de distribución de las cláusulas comunes o normativas. En las cláusulas comunes o normativas se deben justamente establecer estas condiciones que benefician más a los trabajadores. Y dice por eso, son cláusulas comunes o normativas las que se refieren al monto de los salarios conforme a la antigüedad, categoría, naturaleza del trabajo, eficacia, duración, descansos legales eventualmente mejorados, especialmente las vacaciones, medidas de higiene, seguridad, comodidad, utilización de equipos de protección y las cláusulas que fuesen más necesarias para la finalidad del contrato estipulado por las partes. Son cláusulas compromisorias
las que regulan las demás relaciones Y entre los arquitecto. celebrantes y los modos pacíficos de solución de conflictos mediante la mediación y el arbitraje voluntario. Entonces, en este capítulo, siguiendo la ley, tenemos dos grandes clases o dos grandes fracciones de cláusulas para tener en cuenta en cuanto a su redacción. Las cláusulas comunes o compromisorias son aquellas donde se van a asentar, registrar estas condiciones más beneficiosas. Pueden establecerse un monto de salario mínimo por menos jornadas de trabajo. Eso se establece en este documento. O puede establecerse salario superior por las 8 horas, salario superior al salario mínimo por las 8 horas, sin que eso implique una extensión a la jornada y necesariamente tenga que quedarse para cumplir sus horas extraordinarias. Así que ver la forma de facilitarle la vida, de beneficiarle a su trabajador. Es eso lo que se quiere establecer con este documento. Después dice ámbito de validez del contrato colectivo. Bueno, una vez que se haya cumplido este paso, se haya realizado por escrito, se haya realizado en triplicado y ya contemos con la resolución de homologación, porque si no tiene resolución de homologación es un mamotreto. Desde que tiene la resolución del Ministerio de Trabajo, este documento es ampliamente y fehacientemente válido, quiero decir, y rige para quiénes. Rige para el sindicato que lo celebró, rige para todos los trabajadores de la empresa, estén o no asociados al sindicato. Y si no tiene sindicato constituido, a todos los trabajadores que igualmente trabajen en ese establecimiento de trabajo. Rige a todos. Las estipulaciones de los contratos, dice el artículo 330, se extienden a todas las personas que trabajan en la empresa, aun cuando no sean miembros del sindicato que lo hubiese celebrado. Entonces, en cuanto a sujetos afectados, todos son beneficiados con las cláusulas más beneficiosas que se acordó al suscribir y al homologarse el contrato colectivo de condiciones de trabajo. Obligación de celebrar, ya saben que a partir de 20 trabajadores que tenga un local de trabajo, debe tener un contrato colectivo de condiciones de trabajo. Ahí no dice voy a pensar si me parece, si mi humor. Dice expresamente, y hay muy pocos artículos que trae en forma clara y contundente la obligación de cumplir. Dice, se establece la obligación de celebrar un contrato colectivo de condiciones de trabajo. Bueno, el contrato colectivo puede celebrarse por un tiempo fijo, por la duración de una empresa y conforme a lo que dice el artículo 343, que también puede celebrarse sin duración determinada. Y en este caso, ¿qué va a pasar si las partes quieren dejar los compromisos? Entonces, podrá rescindir en este caso cualquiera de las partes previa notificación por escrito a la otra parte con 30 días de anticipación. ¿Quiénes son las partes? Las partes en un contrato colectivo de condiciones de trabajo. El empleador y el sindicato, o el empleador y la coalición de trabajadores. Un contrato colectivo no puede ser celebrado entre un empleador y un trabajador, tiene que ser varios. Por eso este capítulo integra el capítulo que corresponde a las relaciones colectivas en el trabajo. La terminación del contrato ya vimos. Ahora, ¿qué pasa con el contrato ley? El artículo 344 dice que cuando el contrato colectivo haya sido pactado por las 2/3 partes de empleadores y trabajadores sindicalizados de una determinada industria o región o profesión,